Mis niños, mis niñas, mis estimades, ¿cómo están? 72 horas tiene los eurobabas. Bueno, la gente no, pero así dicen los europeos. La Comisión Europea, la Unión Europea, 72 horas tienen para sobrevivir, para subsistir con un kit de emergencia, que me da risa, me da mucha risa. Estaba viendo esta noticia, esta información que ya fue aprobada, que va de la mano con el rearme de Europa, tener un kit de emergencia para sobrevivir. Esta nota yo la leí en la página de National Geographic y dice lo siguiente. Dice, en el corazón de una Europa cada vez más sacudida por las turbulencias del clima, la sombra persistente de la guerra, meten psicológicamente a la gente. Palabras, arsenal, guerra, etcétera. Y la amenaza invisible de los ciberataques. Ciberataques, ¿qué son ciberataques? Es un intento de obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos, redes u otros datos personales. Los ciberataques pueden ser realizados por personas o organizaciones con fines políticos, criminales o personales, ¿no? El objetivo de los ciberataques es robar, modificar, destruir, exponer o controlar información que tiene tu enemigo, ¿no? O a quien quieras atacar. Bueno, esos son los ciberataques. Seguimos leyendo. Entonces dice aquí, la Comisión Europea ha alzado la voz con una advertencia clara. No sé a quién le están advirtiendo, ya sabemos a quién. A Rusia, a China, a Irán, a Siria, a Irak, no, todos estos países que los creen sus enemigos. Entonces dice que advertencia clara, es momento de estar preparados. ¿Para qué? Tampoco sabemos, ¿no? ¿Qué saben? ¿O para qué lo hacen? Así comenzó lo del COVID, ¿sí? Con propaganda, ¿no? Así empezó lo de la pandemia del COVID. Entonces vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Qué saben ellos? ¿Contra quién va dirigido? ¿Qué planean? Más bien, ¿qué planean? No es que sepan, sino ¿qué planean? Ya saben que para 2030, 2035 va a haber guerra. Me imagino que fue por ahí. Esta iniciativa va a llegar a cada uno de los ciudadanos, a cada niño, a cada escuela, a cada empresa, a cada oficina, a cada persona mayor. A todos va a llegar, a todos va a llegar, ¿sí? Esta iniciativa del kit de emergencia para supervivencia fue presentada hace unos días en Bruselas. Se llama Estrategia para Preparación de la Unión. Así se llama. Estrategia de Preparación de la Unión. Así como que me suena como Operación Especial Militar, ¿no? De Rusia. Algo así, ¿no? Con la que esperan tejer una red de resiliencia y llegar a toda Europa y obviamente hacer propaganda en los demás países. Entonces si llega a ellos, les llega a los otros países, ¿no? Entonces esperan tener una red de resiliencia. No sabemos qué es resiliencia, sí sabemos. Psicológicamente, resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, que una persona se adapte bien a cualquier adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o alguna fuente de tensión que sea significativa, ¿no? Puede ser a lo mejor problemas familiares, de relaciones personales, de trabajo, de salud, situaciones estresantes, ¿no? Como un ciberataque, no, como una invasión, como una guerra, ¿no? Presiones financieras, económicas. Por el otro lado también tiene otro significado la palabra resiliencia.
que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente que te perturba o perturbador, o a un estado o situación adversos, depresión. ¿Sí? Bueno, eso es. Entonces decíamos que estábamos en la llamada estrategia de preparación de la Unión, que me suena a la operación militar especial, a nivel continental, o sea, toda Europa, ¿no? El objetivo no es otro que dotar a los ciudadanos para la Tercera Guerra Mundial, parece, y a la resistencia a sus enemigos, a China, a Rusia, etc. Entonces, me da risa cómo plantean esta iniciativa. Dice, las herramientas necesarias para afrontar desde sus propios hogares las primeras 72 horas del desastre, o de la emergencia, o de lo que llega a pasar a gran escala en el continente europeo. Así empezaron esta propaganda, con esta propaganda, ¿no? Los sinas o los nazis, los de Alemania del Kaiser, del Tercer Reich, de Adolfo, antes de la guerra y durante la guerra utilizaron mucha propaganda. La utilizaron de esa manera, más o menos, la utilizaron muy eficazmente, para obtener el apoyo de millones de alemanes, o sea, de su misma gente, como lo están haciendo ahorita. Sacan la iniciativa, le llenan la cabeza a la gente, entonces empiezan con su propia gente, con el mismo continente, con los países de Europa. Entonces fue así durante la democracia. Empezaron con esta propaganda, y posteriormente durante la dictadura del señor Hitler, ¿no? Con el fin de facilitar la persecución, la guerra, el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos. Estos ya venían tiempo atrás de que Hitler tuviera el poder. Pero el público al que estaba dirigido ya estaban familiarizados con ellos, o sea, venía de atrás, ¿no? Cuando Hitler o los nazis tomaron el poder en 1933, Hitler estableció un ministerio del Reich para ilustración pública y propaganda. Lo que hoy en día ya no es igual, ¿no? Hoy es a través de redes, de la televisión, de redes sociales, de periódicos, todavía sigue siendo, ¿no? Entonces, lo hacía para la ilustración pública y propaganda. Esto estaba a cargo de Joseph Goebbels. Es conocido este señor. Dice, la meta del ministerio era asegurar que el mensaje nazi se comunicara con éxito por medio del arte, la música, el teatro, el cine. Estos medios eran los más adaptables para la gente, eran las más populares, era lo que se tenía en ese momento para hacer propaganda. También estaban los libros, la radio, los materiales educativos, o sea, en las escuelas, y la prensa. En la escuela les metían mucha propaganda, mucha información. Había varios públicos para este tipo de propaganda, como dije, los niños, los adultos, etcétera. A los alemanes se les recordaba la lucha contra los enemigos, como lo está haciendo ahorita Europa, como lo está haciendo Úrsula, como lo está haciendo Macron, como lo está haciendo Donald Tusk de Polonia. Así lo están haciendo, ¿no? Dice, durante los periodos que procedían a la promulgación de leyes o a la implementación de medidas ejecutivas en contra de los judíos. Aquí no es en contra de judíos, aquí es en contra de Asia, Medio Oriente, Rusia.
promulgación de leyes o a la implementación de medidas ejecutivas en contra de los judíos. Las campañas de propaganda creaban una atmósfera tolerante de la violencia. O sea, les iban metiendo poco a poco, ¿no? Esta violencia era contra los judíos. En particular en 1935, antes de las leyes raciales de Nuremberg, que se promulgaron en septiembre. Y en 1938, antes del aluvión de leyes económicas antisemitas que siguió a la Kristallnacht. La propaganda también fomentaba la pasividad y la aceptación de las medidas propuestas contra los judíos. Igual, volvemos contra Rusia, contra rusos, porque no nada más se quedan con esa idea de, le meten mucho a Putin, es que la Rusia de Putin, la gente de Rusia, pero sobre todo es los anti-Putin, es que el dictador Putin, ¿no? Van sobre él, le están haciendo propaganda a él, a su nombre, a su persona. Bueno, entonces la discriminación real y percibida contra los alemanes étnicos de los países de la Europa oriental, igual acá oriental, en Ucrania oriental, ¿no? Que ganaron territorio a costa de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, como Checoslovaquia y Polonia. Fue tema de propaganda nazi. Esta propaganda intentaba provocar la lealtad política y la denominada conciencia racial. Esto era a la población, a las poblaciones étnicas alemanas. También intentaba engañar a los gobiernos extranjeros, incluidas las grandes potencias europeas, como está pasando hoy. No quiere engañar ahorita a Europa, pero sí quiere engañar a los demás continentes, que ya no falta, bueno, a los demás continentes, ¿no? Para convencerlos de que los extranjeros, incluidas las grandes potencias europeas, para convencerlos que la Alemania nazi solo estaba haciendo exigencias razonables, así como lo están haciendo hoy con la guerra de Ucrania. No fuera guerra de Gaza con Israel, porque ahí no dice nada. Ahí todos apoyan a Netanyahu. Ahí sí se pueden cometer genocidios, eliminar personas, asesinarlas, violarlas, torturarlas. Ahí sí, porque se está defendiendo Israel. Pero acá, en Rusia, en la guerra de Rusia y Ucrania, ahí sí no, ahí sí hay un culpable, ¿no? Un invasor, que es Vladimir Putin, ¿no? Entonces, bueno, después de la invasión alemana a la Unión Soviética, la propaganda nazi fue dirigida a los civiles de Alemania, que ya ya se había hecho. A los soldados les metieron todavía más les taladraban el cerebro, a los policías, a los alemanes que prestaban servicios en los territorios ocupados, enfatizó los temas que relacionaban al comunismo soviético con el judaísmo europeo y presentó a Alemania como la defensora de la cultura occidental. Así, ¿no? Ahora, como Ucrania está presentando la defensa de la cultura occidental, de la democracia, de la libertad, bla, pero estoy harto de tanta estupidez, contra la amenaza judeo-bolchevique, pintando una imagen apocalíptica, como está pasando ahorita con los eurobabosos, de lo que ocurriría si los soviéticos ganaban la guerra. Aquí está claro. Vivimos en otros años, pero no ha cambiado el tema, no ha cambiado la narrativa, no ha cambiado la propaganda, no ha acabado que el enemigo es Rusia. Esto sucedió
En particular, después de la derrota catastrófica de los alemanes en Stalingrado en febrero de 1943, estos temas pueden haber sido útiles para inducir a los alemanes nazis y no nazis, así como a sus colaboradores locales, a seguir luchando hasta el fin. Así como dice el payaso del actor, el Zelensky. Pero bueno, era toda esta propaganda, periódicos, cines, escuelas, todo lo que se podía hacer como lo están haciendo hoy. Entonces, volviendo al maletín de 72 horas de supervivencia. ¿Y después qué? Después de esas 72 horas, ¿qué? ¿Nada más es para vivir 72 horas? Si lo que están manejando es una guerra, una invasión, que dicen que Rusia les va a hacer próximamente, que están empezando con Ucrania, con Polonia, y que van a seguir luego con Estonia, Lituania. Después de esas 72 horas, ¿qué? ¿Para qué qué más, para qué más hay que prepararse? Pregunto nuevamente, ¿qué están planeando los eurobabas? La Comisión Europea, ¿qué está preparando la Unión Europea? La OTAN, ¿qué están preparando? Este plan, ¿qué propone? Una implicación directa y consciente a la población civil, como pasó en 1938, 1943, 1945, antes y después, ¿sí? Vienen y nos dicen su narrativa. Y bueno, no se trata solo de que los Estados miembros de la Unión refuercen sus defensas ante un escenario hostil. Palabra, hostil. Arsenal, guerra, palabras que van metiendo a la gente poco a poco. Sin embargo, los eurobabosos no lo dicen tal cual, pero entre frases, entre palabras, entre discursos, van metiendo esa idea, ¿no? Entre dientes, dirían por ahí. Y lo que quieren es preparar a la gente y meterle en la cabeza, inconscientemente, que va a pasar algo, porque va a pasar algo. Les meten en la cabeza que va a haber guerra, que va a haber algo bélico, que los enemigos son Rusia, China, Irán, Hamas. Los palestinos son sus enemigos. ¿Por qué? No sabemos. No hay documentos, no hay videos, no hay que digan realmente que ellos son sus enemigos. No hay algo fehaciente que indique ellos son enemigos de Europa, ellos son enemigos de Ucrania, ellos son enemigos de Israel, son enemigos de Estados Unidos. No hay. Porque su narrativa de siempre, su propaganda de siempre, sus discursos de siempre son que siempre amenazan su libertad, su seguridad, su democracia, de ellos, de la gente y de otros países, ¿no? Entonces, como siempre se creen policías del mundo. Entonces, por eso están pretendiendo meterle a la gente todo esto en la cabeza y rearmarse. Entonces, este maletín de 72 horas dice también, se trata también de apelar el compromiso cotidiano del ciudadano común, quien deberá mantener en su casa un pequeño arsenal, otra palabra, otra vez con las palabras, ¿no? Un arsenal de resistencia, no sé para qué. Agua potable, alimentos no perecederos, latas, atunes, medicamentos esenciales, baterías eléctricas y otros recursos básicos que permitan sobrevivir durante 3 días sin apoyo externo, ¿no? Dudo que se pueda con un maletín sobrevivir, y sobre todo si es un ataque nuclear o termonuclear, ¿no?
Y como comentaba, el programa o la iniciativa de rearmar Europa va de la mano con esta iniciativa del maletín de las 72 horas, ¿no? Para prepararse para la guerra, para la invasión, ¿no? Dice, la motivación detrás de esta medida es clara. El periodo inicial es el más crítico. Advierte la información que fue presentada oficialmente, como dije, días anteriores. La Comisión Europea considera que es en un contexto de emergencia, ya sea un conflicto bélico, otra vez, un desastre natural, un cambio climático, desastre, una pandemia como la del COVID o un apagón digital, es donde entra el ataque nuclear, ¿no? Dice, ese margen de 72 horas puede marcar la diferencia entre el caos absoluto y una respuesta ordenada. Así lo marca el documento oficial que aprobó y emitió la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿no? Y como lo comenté, esta es una estrategia que forma parte del programa Rearmar Europa, un plan integral. Entonces, esto fue impulsado, motivado mucho por la presidenta de la Comisión Europea. ¿Quién es? Ya sabemos quién es. Ursula von der Leyen. Que cada vez que la menciono, no sé a quién se parezca esta señora. Entonces les voy a decir un poquito de historia. ¿Ustedes a quién creen que se parezca? ¿A quién creen que tenga como un parecido en las ideas o en su actitud o físicamente? Ahorita les voy a decir a quién. Yéndonos un poco a la historia, a la Alemania nazi, había 5 mujeres, las más ferozas del ejército alemán, del país alemán, del país alemán nazi. Una se llamaba María Mandel, le decían la bestia del Auschwitz, perdón. A esta mujer se le atribuyen al menos 15,000 muertes de judías, gitanas y otras presas políticas. Se formó como guardia de prisión en la Alemania en 1938, en Lichtenburg. El 7 de octubre de 1942 fue enviada a Auschwitz, donde ascendió a jefa de campo y se ganó el apodo de la bestia de Auschwitz. Esa es una. No sé si parezca a Úrsula, probablemente. Otra fue Ilse Koch, le decían la zorra, de Buchenwald. Era esposa de Karl Koch, coronel de las SS y comandante del campo de concentración de Buchenwald, lugar del que fue una de las supervisoras. Ilse se encargaba de seleccionar prisioneros con tatuajes para ser asesinados. Después les extirparía la piel y usaba su dermis para crear todo tipo de accesorios de decoración como lámparas, guantes, bolsos y cubiertas de libros hechas con la piel de los ejecutados. En 1967 fue condenada a prisión perpetua, pero ella se suicidó en la prisión. Otra que se parece a Úrsula von Irma Gris, el ángel de la muerte. Esta señora, las atrocidades que hizo siguen resultando estresantes. Irma Gris dejaba que las judías fueran atacadas por sus perros y abusadas sexualmente. Torturaba a los niños y les daba golpizas para finalmente ejecutarlos, acabar con ellos. ¿Sí? ¡Pum! Les daba su último
Bueno, fue detenida el 15 de abril de 1945 y condenada a morir en la horca el 13 de diciembre de ese año. La cuarta, Violet Morris, la boxeadora, tenía una fuerza increíble, era deportista ella, practicaba boxeo, natación, automovilismo. En 1936 fue invitada de honor en las Olimpiadas de Berlín y ahí se enamoró del nazismo. Cuando regresó a Francia, lo hizo como espía, ella fue una espía de Alemania. Cuando logró infiltrarse en la resistencia francesa, ganó el apodo de la hiena de la Gestapo. Última, Juana Bormann, la mujer de los perros, otros perros. Yo creo que por ahí, esto de los perros, por ahí yo creo que va la Úrsula, ¿no? Se alistó a las SS en 1938 y trabajó como supervisora de los campos de concentración de Lichtenburg y Auschwitz, al que llegó en 1942. Debido a su sadismo, se ganó el apodo de la mujer de los perros, ya que soltaba a su pastor alemán para que atacara a los judíos. Me río, pero me río como de nervios, no de burlarme, ¿eh? No de burla, sino de nervios. O sea, me río como decir, o sea, qué chingados les pasaba por la cabeza, como ahorita me río de Úrsula, porque digo, qué chingados le pasa en la cabeza a estos eurobabosos, comisarios europeos, presidentes, primeros ministros, bueno, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que quieren? ¿A quién crees que se parezca a Úrsula? ¿Alguna de estas 5? Mándamelo por comentarios. Úrsula es una militar. Es la comisión de la Unión Europea, pero es una militar en silla. Entonces desde ahí dirige también. Ella es títere, ella también es títere, pero a su vez tiene abajo títeres. Ella también desde abajo quiere mover, ¿no? Entonces, después de esta breve pausa, de preguntarles a quién se parecía esta señora Úrsula, entonces fue propuesta por Úrsula esta iniciativa que busca reforzar las capacidades defensivas del continente ante el avance de amenazas, aquí sí lo dicen, como la Rusia. Sí, estoy harto de tanta estupidez. Se sienten amenazados por Rusia cuando ellos mismos luego dicen que Rusia los va a invadir. Y al día de hoy tampoco hay ninguna, vamos a llamarle, una pista que les diga, que sepan que Rusia los va a invadir, ¿no? No hay una entrevista, no hay un documento ni siquiera clasificado o desclasificado de la inteligencia inglesa, de la inteligencia estadounidense, donde digan que Rusia está preparando una invasión, como si lo hay o como si lo hubo de parte de Estados Unidos. Se me fue el nombre del general que dijo, le pasaron un documento que dijeron, vamos a invadir Líbano, Libia, Siria, Irak, Irán y otros 2 países. De eso sí hay documento, de eso sí había información, de eso sí había inteligencia, y salió a la luz de que Rusia vaya a invadir Europa. No. A Europa le conviene tener como socio a Rusia, principalmente, o en primer lugar, en el ámbito de la energía, de petróleo, de gas. Ahorita ya no compran petróleo ni gas ruso, se los vende Estados Unidos, se los revende China, se los revende India a precios más altos de lo que se les vendía Rusia. Miren, en agosto de 2022, debido a la escasez provocada por el recorte del suministro ruso, los precios en la Unión Europea alcanzaron un máximo histórico de 350 euros
MWH, abreviado es cómo se mide el gas. Ante este fue un gran aumento. Los compradores europeos lograron cubrir los suministros de cara al invierno, importando gas natural licuado de otros países. A principios de enero de 2025, el precio del gas europeo superó los 50 euros MWH. El gas natural se mide en metros cúbicos, razón por la que se necesita un factor de conversión que permita transformarlos en kilovatios hora, que eso quiere decir MWH en inglés, kWh en español. Y de esta manera facturar la energía al cliente, lo que supone un aumento interanual del más del 50%. Y ha llegado a su nivel más alto desde octubre de 2023. Llegó a su nivel más alto en este 2025. Las reservas europeas de gas natural son 17% inferiores a la de 2024. O sea, van decreciendo. Dicen que no hay riesgo inmediato en Europa. Las existencias de gas deberían terminar el año, según, en un nivel inferior a 2023 y 2024, o sea, menos del 17%, lo que lograría a realizar compras masivas, nada más compras importantes, más caras, antes de que llegue el invierno de este año, 2025, y también en 2026. Esto es lo que provoca la alza de precios en los productos de Europa, porque si les sale más caro el gas, el petróleo, la gasolina, productos suben, transportación, procesamiento, sube el gas, sube el petróleo, entonces productos, servicios suben bastante. Entonces los precios del gas en Europa han vuelto a niveles que no se veían desde hace más de un año, 2 años. La disminución mayor de lo esperado de las existencias europeas para este viento, la interrupción de las entregas de gas ruso hace 3 años a través de Ucrania y la necesidad de repostar para este año están contribuyendo a esa presión a la alza. De todo, ¿no? Entonces, estábamos con que a Europa le convenía ser socio de Rusia, ¿no? Antes de la operación militar especial, Europa era una potencia económica porque los recursos energéticos se los compraban a Rusia de manera muy barata, pero por sus estupideces de estar apoyando al payaso, al actor Zelensky, al viejito decrépito, al Biden, dejar de comprar gas ruso, petróleo, se les incrementaron los precios. Y entonces, como lo dije, este petróleo, el gas, se lo venden a China y China se lo vende a Europa, Rusia lo vende a India, India también se lo vende a Europa mucho más caro. Hablando de China, ya ven que Xi Jinping, bueno, imagínense que Xi Jinping, presidente de China, le dijera a sus ciudadanos: vamos a rearmarnos y vamos a tener un botiquín, un maletín de primeros supervivencia. ¿Por qué? Porque Europa se está rearmando. Cuando Europa ni siquiera se mete con China, ¿no? Lo mismo pasa cuando Rusia no se mete con Europa, están haciendo eso. Imagínense que China hiciera eso, ¿no? Entonces, ¿qué más dice esta propuesta, esta iniciativa? Dice lo siguiente:
Bueno, y no se diga de Ucrania. Ucrania está sin recursos energéticos. No tienen para producir, no tienen para comprar. Todo lo que han gastado en guerra ya lo deben. Ya deben al país completo, ¿no? Este señor Zelensky, que también tengo a quien se le parezca, también de la Alemania nazi. Hay un personaje que se llama Heinrich Himmler. Este personaje nunca fue soldado, igual que Zelensky, pero como lo ven en cada entrevista, en cada asamblea, cada vez que lo invitan a algún país, va con su playerita negra, con su logo de Ucrania, con su pantalón de táctico militar, y va caminando así, bien mamá Dolores, como si él hubiera sido o fuese militar. Entonces este señor Heinrich Himmler nunca fue soldado. Este señor, en nombre de Hitler, Himmler formó los llamados Einsatzgruppen y construyó los campos de exterminio. Lo mismo que hizo Zelensky que antes de la guerra, lo mismo que hizo Zelensky y su antecesor. No construyeron campos de exterminio. Lo que hacían es matar a la gente que hablaba ruso, que querían ser rusos, que se querían ir a Rusia, etc. Lo mismo que este señor lo está haciendo o lo hizo Zelensky. Este señor, como supervisor de los campos de concentración, dirigió la matanza de unos 6 millones de judíos. Ahora, Zelensky no está dirigiendo la matanza de 6 millones de rusos. Lo que está es dirigiendo la matanza de 6, no es el dato, pero de millones o miles de ucranianos que los forzan a ir a la guerra. ¿Sí? Entonces, de estos 6 millones, entre 200.000 y 500.000 personas eran de etnia romaní. Y también varios millones de civiles soviéticos y polacos y yugoslavos, entre otras nacionalidades. El número total de civiles asesinados por el régimen nazi oscila entre los 11 y los 14 millones. Bueno, este señor Zelensky lo está haciendo, pero con su población, con sus ciudadanos, con los ucranianos. Hace unos días dio una entrevista para un medio prooccidental, diciendo que aborrece a Rusia, a los rusos, a su idioma. O sea, ya no queda ahí más. Eso es más claro, porque estoy harto de tanta estupidez. Queda claro cómo odia a los rusos. Este títere, es un títere este cabrón. Los odia. Entonces ya, y no nada más, ya los europeos, los canadienses, estadounidenses, australianos, japoneses, coreanos del sur, ya, o sea, sueltan, ya son cínicos, ya no les importa decir, sí, Rusia me cae mal, punto, ¿no? Sí, vamos a mandar armas a Ucrania. O sea, ya no tienen tapujos, ya no les importa, son cínicos. Entonces, bueno, toda esta agresión fue lanzada desde 2014, digo, quitando ya lo de Heinrich Himmler, que se parece a Zelensky, o Zelensky se parece a él. Zelensky lanzó no Zelensky, sino el presidente que estaba anteriormente, se me olvidó su nombre, tengo memoria de Dory. Estas invasiones o estos exterminios de gente prorrusa o que quería, o que hablaba quería ser rusa, desde 2014 mandaban mucho estas operaciones en el Donetsk, en el Oblast de Donetsk. Dato nada más, de 2014 murieron 228 menores de edad, otros 789 sufrieron heridas graves, muy diversas, terribles. Dato del 2014. Falta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y a partir del 24 es cuando ya empezaron a retomar este Oblast de Donetsk, los rusos.
la delegación rusa en estos años de 2014 mostró pruebas de los crímenes de Kiev en el Donbass. También, que fue otro de los que mandaban operaciones para exterminar a la gente. La delegación rusa entonces, durante un foro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena sobre la seguridad militar y el control de armas, Konstantin Gavilov, es el que mandó las pruebas de estos crímenes de guerra. Y la OCE, la ONU, la Asamblea General de la ONU, el tribunal no hace nada. Pasa lo mismo en la ONU. Hacen asambleas tras asambleas, tras asambleas, votaciones que no se respetan y no se llega a nada. Sobre todo cuando vota Estados Unidos e Israel, o el presidente de Estados Unidos y el presidente de Israel. Ejemplo, cuando se vota por quitarle a las sanciones, que esto me parece que pasó hace 2 años, se votó por quitarle las sanciones a Cuba. 187 países votaron a favor de quitarle las sanciones a Cuba, y de los 2 que estaban en contra fueron Estados Unidos e Israel, y por ahí unos cuantos se abstuvieron, pero la mayoría votó por quitarle sanciones a Cuba, y no le quitaron nada. La ONU es como dice, o como dijo el presidente de México, el peje. La ONU es un florero, no sirve para nada, ¿no? Entonces, esto se ha desarrollado así hasta el día de hoy. Matan gente, siguen matando de los diferentes poblados, de los diferentes Donbass. Y Occidente y Europa no se dan cuenta que están apoyando a un criminal de guerra. ¿Sale? Los únicos que se dan cuenta son Hungría y Eslovaquia, que es el presidente Viktor Orbán y el señor Robert Fico. Entonces, bueno, estamos también con los precios del gas. Los precios del gas natural en Europa también cayeron a finales de... en el 2022, miren, les di ¿de qué año les di? 2025, a 76 euros, $80 por megavatio hora, que es lo que quiere decir MWH, muy cerca de los 75 euros registrados en diciembre del 2021. Este es otro dato, lo saqué de Deutsche Welle o DW, un canal occidental de Alemania. Y esto fue antes, estos datos del gas natural fueron, esto fue antes del inicio de la guerra de Ucrania. Bueno, entonces esta propuesta del maletín de primeros auxilios lo propuse, ¿quién? Úrsula, de la Comisión Europea, ¿sí? La presidenta. ¿Qué es la Comisión Europea? Porque muchos hablamos de la OTAN, hablamos de la Comisión Europea, hablamos de comitarios, eurodiputados, etcétera. No sabemos qué es. Presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen. ¿Qué es la Comisión? Es un órgano ejecutivo políticamente independiente de la Unión Europea. Una cosa es la Unión Europea y otra es la Comisión Europea. Entonces, Comisión Europea, la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué hace la Comisión de Úrsula? Propone nuevas leyes. La Comisión es la única institución europea que presenta para que el Parlamento y el Consejo las aprueben. Gestionan las políticas europeas y asignan los fondos de la Unión Europea. Fija las propiedades del gasto de la Unión Europea conjuntamente con el Consejo del Parlamento. Dijimos Parlamento y Consejo de la Unión. Elabora presupuestos anuales para
para el Parlamento y que el Consejo los apruebe. Es pausa. Aquí en días anteriores salió la noticia y la iniciativa del rearme de Europa, pero esta señora Úrsula pretendía, y ya lo hizo porque ya fue aprobada, saltarse al Parlamento y al Consejo. O sea, casi dijo, nada más porque yo lo estoy proponiendo, va aprobado. Ajá. Sin votaciones, sin consultas, simplemente porque ella lo dijo, aprobado, ¿no? Entonces, la Comisión Europea también supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas. ¿Qué más hacen? Velar para que se cumpla el derecho de la Unión Europea, representar a la Unión Europea en la escena internacional. La Comisión habla en nombre de todos los países de la Unión Europea, excepto Hungría, Eslovaquia. Bueno, sí son de la Comisión Europea, pero están en contra de el rearme, están en contra de la guerra en Ucrania. ¿Sale? Entonces, negocia acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea, el Consejo. El liderazgo político corresponde a un equipo de 27 comisarios, obviamente de uno de cada país. Pausa. Les voy a dejar aquí un video de una comisaria llamada Hadja Lavif. Esta comisaria presentó este video donde ella misma trae un maletín para sobrevivir. Es una burla lo que lo hace, y cómo lo hace es una burla. No tienen, son cínicos. Entonces, aquí les dejo este video que dura. It's Hadja Lavif. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger and a power bank, because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget a radio. The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. Bueno, ese video que duró 1 minuto y medio, así es como lo presenta, con su musiquita y saca su navaja suiza y bueno, o sea, es una burla para todos, no nada más para Europa, para todo el mundo. De hipócritas y de burlones y de cínicos son estos europeos, ¿no? Esta comisaria es de origen belga o es de Bélgica. Esta persona fue periodista y ha cubierto conflictos internacionales como el de, ¿cuál era? El de Afganistán, el de Irak, sí. Y bueno, era periodista esta señorita. Entonces, presenta este video. Ok, bueno, estamos con la Comisión Europea. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta señora presenta este video. La Comisión Europea, el Colegio de Comisarios, que es esta señorita,
está compuesto por la presidenta de la comisión, 5 vicepresidentes ejecutivos, una alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidenta, y 27 comisarios, cada uno de los cuales es responsable de una cartera. Obviamente, la presidenta ahorita es Úrsula y le falta mucho para que acabe su mandato. Acaba el 30 de noviembre de 2029. O sea, todavía nos faltan 3 años siguiendo soportándola y seguramente se va a reelegir. Si todo va así, se va a reelegir. ¿Qué debe contener este kit de supervivencia de emergencia? ¿Sí? Agua embotellada. Dicen, por lo menos 5 litros. Imagínate. Si lo que una persona debe consumir son 3.8 litros un hombre y 2.8 una mujer, aparte si tienen bebé, entonces por 3 días una familia debería tener como aproximadamente 27, 30 litros, ¿no? Pero dicen por lo menos 5 litros. 5 litros por persona serían 15, o sea, la mitad de la mitad de lo que debe consumir una persona, ¿no? Alimentos fáciles de preparar y preferiblemente no perecederos, ¿sí? Latas, todo esto, ¿no? Ese no hay tema. Un radio de pilas, suponiendo que es un ataque nuclear, de un megatón, de una bomba termonuclear. ¿Qué hace una bomba termonuclear? Digamos de un megatón, la mandan, hacen que estalle antes de tocar tierra. Entonces cuando estalla, el pulso electromagnético es un efecto secundario, o sea, no es que mate a la gente, es un efecto secundario, ni que la queme, ni que la mate, ni nada. Es un efecto secundario descubierto, bueno, no es, bueno, sí fue descubierto en las primeras pruebas que se hicieron, que hizo Estados Unidos. No recuerdo ahorita el año, perdón. Se vio lo que se fijaron tras esta explosión, que se dañaban e inutilizaban todos los aparatos eléctricos y electrónicos en un cierto radio de acción, ¿no? Depende los megatones, ¿no? Y depende a qué altura también la hagan explotar, ¿no? Entonces, dice aquí, una linterna, sí, una explosión nuclear, el pulso electromagnético probablemente haga que se funda el foquito, probablemente, porque a las pilas no les hace daño, pero me refiero a las pilas AA, AAA, todas estas, las comunes, ¿no? Este kit debe tener también una batería de repuesto para tu celular. Se va a deshacer tu celular, igual que la batería, porque tiene componentes electrónicos. Si bien es cierto que las baterías no son dañadas, pero ya las nuevas baterías portátiles para celulares, por el pulso, se van a dañar. Y bueno, tu celular pues ni se diga, ¿no? Un hornillo o cocina portátil. ¿Para qué? Para calentarte agua para té o para tu café. No sé para qué, o para calentarte lo que traes enlatado. Puede servir, ¿sí? Para calentar el agua de leche para tu bebé. Nada más. No para otra cosa. Pero si llevas una cocina portátil y la onda de esta bomba daña todo lo eléctrico, lo electrónico, pues probablemente no sirva, ¿no? Bueno, combustible puede servir, ¿no? Una fogata, cerillos, encendedor, bueno, dinero en efectivo, ¿para qué? Seguramente para que cuando ya no haya nada que consumir o que comprar o pagar, pedir un taxi, cuando pagar el boleto del tren, del metro, ¿no? Ya cuando estén destruidos ya no pagas. Digo, ya no vas a necesitar dinero, lo que necesitas es alimento y medicamento, ¿no? Bueno, medicamentos, sí. Pastillas de yodo.
claro, no podía faltar. ¿Por qué? Porque va a ser un ataque nuclear o termonuclear, ¿no? Entonces, vean cómo todo esto seguramente ya han de tener convenio con las empresas más importantes, farmacéuticas, de combustible, de material de primeros auxilios, de baterías, de hasta de estas parrillas eléctricas. Ya todo eso ya tienen, ya está planeado, ya lo tienen. Entonces le meten a la gente la idea, va y compra, y obviamente las empresas son las que ganan, ¿no? ¿Qué más dicen? Un extintor, no sé para qué, pero bueno, alguien de ustedes me puede explicar. Solo que lo uses como para golpear a los invasores, ¿no? Tenga un extintor. Bueno, artículos de higiene, ¿eh? Toallas femeninas, papel de baños, ¿vale? O sea, todo maletín de supervivencia lo hacen así vamos a mandar esto. O sea, en la mañana yo creo que Úrsula se levantó y se le ha de haber ocurrido, ¿por qué no le decimos a la gente que debe de tener una maletín de emergencia? Y ya se le ocurrió, lo propuso y ya se lo aprobaron, ¿no? Entonces, digo, algo de esto puede servir si tienes una persona con capacidades diferentes, si tienes un bebé o persona que es adulta mayor, ¿no? En algunos casos. Pero bueno, bien, ya tocamos algunos puntos. ¿De qué trata este maletín de 30 puntos? Son 30 puntos, pero de lo que debe mantener este maletín. No sé para qué lo estén presentando, no sé para qué lo quieran, pero bueno, esta iniciativa salió así, ya se aprobó, y bueno, por eso estoy harto de tanta estupidez, por son cosas que se le ocurren, son propagandas contra enemigos que no tienen, enemigos fantasmas.